Listo. Y vamos a comenzar a discutir y que conversemos sobre esta asignatura y los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, que tienen relación directa tanto con el foro que ya ustedes participaron, el primer foro, como con la segunda actividad de evaluación, que es el diagrama de Venn, que ahora al final lo vamos a discutir. A lo largo de este cuatrimestre vamos a estar profundizando en la naturaleza del conocimiento social, porque abordar ese tema es fundamental para comprender eh, el objetivo que representará para ustedes la mediación pedagógica de los estudios. Vamos a estar discutiendo que a raíz de esto, de la naturaleza del conocimiento social, espérense un segundito, Manuel, suelte eso. Les digo que mis perros esperan que todo comience para portarse mal, ya me iban a botar otras cosas. Les decía que esa urgencia de profundizar en la naturaleza del conocimiento social nos obliga a teorizar si existen características específicas para mediar pedagógicamente ese conocimiento social. Es decir, si existe la posibilidad, es posible plantear la posibilidad de establecer unas bases para definir la didáctica de las ciencias sociales desde el punto de vista disciplinar y por tanto con todos los elementos que le son propios a una disciplina, en lo referencia a teoría y métodos. Sobre esa didáctica de los estudios sociales se profundiza aún más en asignaturas como la que les digo yo que vamos a ver, que también doy yo, que es la teoría y praxis de los estudios sociales y otras asignaturas que tienen que ver más con el modelo pedagógico. Pero esta asignatura que estamos enfrentando hoy nos introduce a esa complejidad que representa el conocimiento social. Entonces, ¿qué vamos a ver durante el cuatrimestre? Si ya ustedes vieron las orientaciones, tenemos comunidades de estudio, lo que vamos a analizar hoy, conocimiento social como objeto de estudio, luego pasamos a entender qué es toda la complejidad que representa la interdisciplinariedad de las ciencias sociales y luego en la unidad 3, el pensamiento social, retos y complejidades y por último, el pensamiento social latinoamericano. Aquí hay dos temas que son eh, como ejes de la parte de la columna vertebral de de esta carrera, que es el tema de la interdisciplinariedad y el asunto de los aportes del pensamiento social latinoamericano. Este, y para que ustedes den evidencia del aprendizaje adquirido a lo largo de estas 4 unidades de estudio, van a tener que hacer estas actividades de evaluación. Como ya les dije, ya pasamos por el foro de diálogo académico. Ahora tienen que estar realizando el diagrama de Venn, que vamos a teorizar ahora acerca de los temas vinculados con esta actividad y vamos a explicar la actividad. Luego tenemos los estudios de caso y la mesa de discusión académica, que es la última actividad de evaluación, que es la actividad colaborativa y la que tiene un espacio de encuentro de cada grupo conmigo y con una persona más que me va a ayudar a evaluarlos a ustedes en esa mesa de discusión. Entonces, ¿qué estaremos abordando hoy? Lo que ya les decía, los problemas teóricos y metodológicos de las ciencias sociales y poco a poco vamos a ir introduciendo cómo se traduce estos problemas en la mediación pedagógica. Vamos a estar abordando cómo las personas docentes tenemos que convertirnos en resignificadoras del conocimiento social con el propósito de que el estudiantado pueda construir un pensamiento sistemático e interdisciplinario para comprender y explicar los contextos socioculturales y ambientales. Y por último, el día de hoy, de manera eh, indirecta, transversal desde todo lo que vamos a conversar, vamos a comprender a los estudios sociales con un sentido humanista. ¿Qué es eso? La intención de formar ciudadanías críticas, problematizadoras y transformadoras, ¿verdad? Un poco es transformando esa idea de los estudios sociales únicamente como creadora de la habilidad que es muy importante, pero la habilidad de memorizar, eh,
ciertos datos y ciertas fechas por unos estudios sociales que se convierten en vean, no sé si lo ven, pero ya apareció este Manuel, que siempre quiere aparecer aquí y robar cámara. Este, vaya, vaya. Por una asignatura que se convierta en una asignatura de transformativa que genere esto. En algunos documentos ahora se llama ciudadanías peligrosas, ciudadanías que cuestionan, ciudadanías que no aguantan más y no más, ¿verdad? Entonces, me parece que un buen punto de partida para la reflexión de hoy, lo que vamos a conversar hoy, es conocer qué es el conocimiento. Ya estuvimos revisando sobre eso en el foro, me faltan como 6 foros por revisar, pero a la gran mayoría les he puesto ahí algún comentario sobre estos problemas que infiere el conocimiento social. Esta lecturita que les voy a poner también es de Mario Bunge, a quien ya leímos en el foro. Y él nos dice que, voy a hacer esto para minimizarlos a ustedes. El conocimiento se trata del producto final de una relación dialéctica permanente y necesaria entre el interior racional y cognoscitivo que tenemos los seres humanos y el mundo exterior espacial temporal en el que nosotros nos desenvolvemos. Un poco eso ya lo habíamos leído en el foro, pero además nos dice, este producto final, que es el conocimiento, edificado en base a la facultad que tenemos nosotros de razonar y entender, termina por producir un resultado que son los conceptos, los juicios, los raciocinios, es decir, las ideas que construimos sobre la realidad. Ojo esto que él está diciendo aquí, las ideas que construimos sobre la realidad, no lo olviden. Desde esta definición, entonces podemos afirmar que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción diferente edificada por cada persona. ¿Sí se me entiende eso que acabo de decir? Vean esta imagen. Este señor que está viéndolo desde este lado ve un 6 y este señor que lo ve de otro contexto, de otra forma, ve un 9. Vamos a volver a leer lo que nos dice Mario Bunge. Ay, no, este no, voy para atrás. Aquí, el conocimiento se trata del producto final de una relación dialéctica permanente y necesaria entre el interior racional, cognitivo de los seres humanos y el mundo exterior. Y aquí, es decir, el conocimiento, las ideas, el conocimiento son las ideas que construimos sobre la realidad. Y entonces, si esto es así, si algunos vemos un 9 y otros ven 6, ¿cómo podemos asegurarnos que todo el conocimiento de la actualidad es real y no solo y solo nos ha tocado aprendernos una construcción de unos cuantos? ¿Qué tal si nos hemos aprendido y hemos aprendido a entender como verdad el conocimiento de los que ven solo el 9 y no de los que ven el 6? Para dilucidar esto tan filosófico que estamos conversando, y precisamente los filósofos se han dado la tarea de clasificar el conocimiento. Hoy vamos a ver unas cuantas y un tipo de clasificación. Esto no está en la unidad de estudio ni está ahí, pero es para que nos podamos entender hacia dónde voy. Por ejemplo, vamos a hablar del conocimiento mágico. Este tipo de conocimiento se trata como de la primera forma en que aprendimos a conocer, que se desarrolló se desarrolla sobre todo en las sociedades primitivas. Se asume como una forma de explicar la realidad desde teorías o ideas sin fundamento científico. Esto ocurre porque nosotros necesitamos encontrar explicaciones a las cosas que nos suceden, pues encontrar esa explicación nos da estabilidad emocional. Por eso, aunque yo les digo a ustedes que primitiva, que lo usaban las sociedades primitivas, en realidad no, eso no quiere decir que eso no se utilice en la actualidad y que no sea un tipo de conocimiento importante. Un ejemplo de este tipo de conocimiento es el miedo que le tiene la gente al número 13 o en otras culturas como las asiáticas al número 4 o pasar debajo de una escalera, o ver un gato negro, o que se nos caiga la sal, todo tipo de supersticiones
supersticiones y amuletos que nos ponemos, ¿verdad? Por mencionar algún tipo. Después Igual, tenemos, profe, dígame, perdón, dígame. No, no, profe, dígame. es básicamente el constructo social de incluso lo que se podría llamar Dios. Sí y no. Sí, sí, pero después vamos a hablar que existe un conocimiento religioso, teórico, doctrinal, ¿verdad? Que también, que emerge de esto, pero sí, de aquí sí, porque la idea de Dios, la idea de una divinidad, más bien que más que Dios, divinidad, nos da explicaciones a las cosas que uno no entiende por qué le pasan a uno. Yo soy una mujer divorciada de hace 30 años y yo nunca más encontré pareja y me quedé sin marido, sin hijos, solo con perros. Y a veces digo, ay, Dios mío, ¿por qué a mí? Ahí es cuando, entonces uno dice, sí, hay un conocimiento mágico y solo, para poder entender las cosas, porque yo no entiendo porque yo me quedé sola, porque yo, todas las mujeres del mundo, fui yo la que me quedé solita y voy a morir solita, ¿eh? ¿Por qué? Entonces no me queda más que encontrar Nunca respuestas. encontró a alguien que no le tuviera miedo al éxito, profe. Gracias. Sos Jonathan, ¿verdad? Que no te estoy viendo. Para servirle, profe. Gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, lo que les quiero decir con este ejemplo es que finalmente, digamos, yo, que me considero una mujer racional y crítica, no me queda más que encontrar explicaciones buenas, que es lo que Dios quería para mí, es lo mejor para mi vida. Porque si no, yo no, bueno, si escarbo puedo encontrar explicaciones, ¿verdad? Pero prefiero creer que algo tenía Dios dispuesto diferente para mí. Y sí, es parte de nuestra cotidianidad. Déjeme pasar al resto. El conocimiento mítico es aquel que emerge, obviamente, de los mitos, ¿verdad? Y esto, ¿qué son los mitos? Explicaciones que inventamos para entender la naturaleza, el origen y el sentido de la vida. Si bien podemos creer que los mitos solo fueron utilizados por civilizaciones antiguas, en la actualidad nosotros creemos en 500.820.2 mitos. Por ejemplo, que usamos solo el 10% de nuestro cerebro, que las uñas y el pelo crecen después de la muerte, que la vida de un perro, por eso se los puse ahí, equivale a 7 años de la vida humana, que hay un lado oscuro de la luna. ¿Me explico? Y ahí seguiremos con un montón de mitos en los que creemos ciegamente y eso es conocimiento mítico, no científico, ¿verdad? Porque no hay una evidencia que nos diga que efectivamente un año de un perro equivale a 7 años de humano. Eso no es así, eso es un mito. Después tenemos el conocimiento, ay, no les he puesto esto, el conocimiento intuitivo. Algunos definen que es el que se adquiere desde el sentido común, pero como su nombre lo infiere, se reconoce que es como una intuición, que si la intuición es algo científico que han descubierto, porque por medio de resonancia magnética, han encontrado dónde está la intuición. No, pero todos creemos, a todos nos da como esa cosita que nos da ahí de repente, esto me parece que va a pasar tal cosa, ¿verdad? De hecho, la intuición ha sido muy estudiada por la psicología, concluyendo que emerge desde nuestro subconsciente y no sabemos cómo se produce. No parece existir una relación concreta entre las conclusiones que obtenemos por esa intuición y la forma como hemos llegado a esas conclusiones. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Y la psicología, ¿qué nos quiere decir? Que la intuición, el pensamiento intuitivo, el conocimiento intuitivo no emerge de la razón, es una forma de conocer muy relacionada con el ser. Un ejemplo eh, es la empatía. Nos ayuda a saber de forma intuitiva o al saberlo como a entender o a reconocer, tal vez la palabra, los sentimientos y los estados de ánimo de otras personas. También cuando reconocemos que en ciertas situaciones puede haber peligro o la capacidad de reconocer si una persona nos está mintiendo. También se ha teorizado sobre el conocimiento empírico y ya vamos cayendo al meollo del asunto. ¿Cómo se obtiene? A través de la observación, de la percepción, de la interacción con lo que nos rodea. Por eso este tipo de conocimiento es fundamental dentro del conocimiento científico. Es como
la antesala al conocimiento científico, pues gracias a la aplicación de este se logró la experimentación, los cálculos y la investigación. Una de las principales características es que depende completamente de una experiencia personal y por tanto eh, se, se basa como en esa captación sensorial que tenemos y por tanto evoluciona con la experiencia acumulada por cada persona. Algunos ejemplos que nos pasa a nosotros durante nuestra vida, por ejemplo, aprendemos desde el conocimiento empírico que si nos acercamos a un fuego, eso hay un calor extremo y que nos va a quemar. O cuando aprendemos a caminar o, por ejemplo, los remedios caseros. Cuando uno está con tos y le dicen, vea, vaya, tome miel con jengibre y limón. Eso es conocimiento empírico que viene de la experiencia. Que si nos quita la tos, la miel con jengibre y limón, sí. Sí, hay una base que después ya los científicos han estudiado, pero que cuando la primera persona que se le ocurrió revolver esos tres componentes y encontró que eso le servía para la tos o para el resfrío, no hubo una experimentación, tal vez una experimentación sí, pero no hubo un proceso de investigación con todos los pasos que supone el método científico para describir, sí, es que la miel tiene tal componente, es que el jengibre tiene, me explico, entonces es un conocimiento empírico. Bueno, lo que hablaba ahora con Jonathan, tenemos el conocimiento, además, el conocimiento religioso. También podemos llamarlo teológico o doctrinal. Es aquel que se basa en dogmas o en propuestas realizadas desde alguna corriente religiosa. ¿Cuál es la principal característica de, de toda corriente de pensamiento religioso? Eso, lo del dogma, su carácter dogmático. ¿Y qué es un dogma? Es la imposibilidad de poner en duda un supuesto, una idea. Es algo que de antemano tenemos que tomar como cierto y que ninguna evidencia debería o puede refutar su veracidad. Y la mayoría de las formas de conocimiento religioso se basan en dogmas transmitidos desde las oraciones, desde los evangelios, desde las canciones, desde las historias, y toda esa información se va tomando como cierta y nada en el mundo debe ponerla en duda. Por eso las religiones son dogmáticas. Y por último, tenemos el conocimiento científico, que surge de aplicar un procedimiento estructurado que conocemos como método científico. Este se fundamenta en general en estos pasos que están viendo ahí. Primero, vamos a la observación. Primer paso, ¿qué hacemos cuando observamos? Nos lleva al reconocimiento de un problema. Seguidamente, vamos a la investigación para conocer teorías o explicaciones previas que hay sobre ese problema que nosotros hemos identificado. Después pasamos a la parte de la generación de hipótesis. Nos lleva a plantear posibles explicaciones al problema que hemos dado, que hemos detectado o posibles nuevas explicaciones que no hemos encontrado en la investigación previa que se hizo. De ahí se pasa a la experimentación y quiero que pongan mucho cuidado a este paso. Lo vamos a hablar después, donde ponemos a prueba que las hipótesis que nos planteamos, desde el experimento decimos, bueno, sí se puede resolver con esta idea que yo había tenido o no se puede resolver. Después pasamos al proceso de análisis, donde sometemos a juicio los resultados de esa experimentación y emitimos las conclusiones que finalmente se tienen que comunicar. Por todos estos pasos que les estoy diciendo aquí, el conocimiento científico se presenta como oposición al conocimiento empírico, pues para acceder al conocimiento científico se necesita una preparación especial, un lenguaje especializado y técnico para cada campo disciplinar. Y además, según todo lo que hemos visto, no es el objeto de estudio lo que determina la demarcación entre ciencia y otras actividades intelectuales, sino la utilización de un método. ¿Queda claro?
Por eso les especificaba, existe este conocimiento, el empírico, el religioso, el mítico, el mágico, etcétera. Entonces, en el conocimiento científico podemos analizar un mito, pero lo analizamos a través de un método. ¿Cuál método? Eso lo vamos a estar hablando. En general, un método científico, pero también vamos a estar hablando sobre eso. Entonces, eh, ¿esto queda claro? No es el objeto de estudio lo que determina la demarcación entre ciencia y otras, sino la utilización de un método. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Ha entendido todo hasta aquí? Todo claro, profe. Gracias. Si nosotros sometemos, o más bien, desde estos principios, el conocimiento científico no debe tomarse como algo definitivo o inmutable, porque si nosotros sometemos el objeto a experimentación en un diferente momento, en diferente contexto, nos puede dar resultados diferentes. Entonces, eh, un conocimiento científico mantiene su validez en la medida que no existan nuevas investigaciones científicas que lo cuestionen. Por tanto, el conocimiento científico es un proceso que se retroalimenta permanentemente. Por eso, el segundo paso que estábamos hablando del método científico, que es tan importante, es la investigación, ver qué descubrieron otros, porque si yo voy a ir a decir exactamente lo mismo, investigue otra cosa o no investigue. ¿Ya? Porque la idea de la investigación es ir renovando el panorama científico. Eso es muy importante en educación, porque a veces como que nos afincamos en temas de investigación cuando llegamos a las tesis. Yo recuerdo que en algún momento, cuando yo antes trabajaba como asesor, como directora de trabajo finales de graduación, y en algún momento nos mandaron a decir, desde el Centro de Investigaciones en Educación, que ya ustedes más adelante lo van a conocer, ya se van a familiarizar con él, Centro de Investigaciones en Educación, que es una dirección de la propia Escuela de Educación. Nos decían, vean, ya no investiguen más sobre bullying porque ya todo está dicho. Y yo siempre me cuestioné, ¿todo está dicho sobre el bullying o todo ya está dicho de la misma manera? Todo el mundo ha investigado hacia el mismo camino, en los mismos contextos, dando las mismas respuestas. Eh, entonces, ese es el asunto. O sea, usted puede tocar el tema más trillado, la memoria en los estudios sociales, pero entonces enfóquelo desde nuevas perspectivas. ¿Cuáles? Voy a adelantar perspectivas interdisciplinarias. Voy a adelantar todo con lo que termina esta asignatura. Esas perspectivas Profe, interdisciplinarias. Sí, dígame. tengo una duda. Sí, dígame. Me quedé dándole vueltas a la segunda pregunta del trabajo, que habla sobre que el profesor, en el ejemplo que usted nos da, es objeto y sujeto cognosciente. Sí. ¿Cómo una persona, digamos, a través del método científico puede ser el dador de la información y el evaluador de ese proyecto que se hizo? Me quedé dándole vueltas, entonces no entendí en qué parte del ejercicio, digamos, el objeto y sujeto es al mismo tiempo. Y vieras que fue una confusión que tuve ahí, entonces tal vez si puede abordarlo como por ese lado. Solo que deme tiempo. Ya vamos a llegar ahí. ¿Está bien? Y al final hablamos. ¿Le Ok, parece? de acuerdo, profe. Está bien, ok. Déjame terminar esta parte para que tenga sentido cuando lleguemos a esas dudas que usted tiene, que me imagino que tienen muchas y se las ha planteado en el mismo foro a los que me han puesto a los que seleccionaron en el foro la característica de objetividad, les he puesto mucho, o la de refutar, que el conocimiento científico se puede refutar. Bueno, pero entonces, el asunto de la objetividad es tan impreciso en ciencias sociales porque somos objeto cognoscente dentro de sujeto cognoscente que opera dentro del objeto que queremos conocer, pero ya lo vamos a conocer. Entonces, volvamos aquí. Entonces les estaba diciendo que los procesos científicos se retroalimentan permanentemente, bla, 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 bla. Entonces les pregunto, si lo que importa es el método, que es lo que habíamos estado concluyendo anteriormente, y en particular el método científico, déjenme plantearle la pregunta aquí.
¿Cómo podemos aplicar ese método científico a la historia, a la sociología, a la lingüística, a la pedagogía? En otras palabras, esta pregunta, ¿necesitamos métodos diferentes para explicar los fenómenos sociales? ¿Son los fenómenos sociales diferentes a los fenómenos de las ciencias naturales? Podemos experimentar en las ciencias, ¿qué es lo que les decía cuando veíamos los pasos? Vean esta experimentación. ¿Cómo podemos generar hipótesis y asumir que si yo hago tal cosa con una persona o con un grupo de personas, si yo, en una investigación asumo que si yo hago ciertas actividades, características, una investigación en educación, supongamos, en el aula, definitivamente el resultado va a ser que todos mis estudiantes van a pasar o que todos mis estudiantes se van a sentir muy felices. ¿Cómo puedo yo asumir eso desde las complejidades que supone el conocimiento social? Para contestar esta pregunta, debemos comenzar preguntándonos cómo es que se construye entonces el conocimiento de todo aquello que no sea verificable mediante ese método científico que habíamos visto. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos otro método, necesitamos adaptarlo, necesitamos brincar los pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces, si lo social debe usar otro método, es siempre, y ya aquí quisiera que alguien me dijera, yo sé que Jonathan va a decir, pero alguien más también que me diga, que me dé respuesta a esta pregunta. Si lo social debe usar otro método que no es el que vimos anteriormente, lo que se investiga sigue siendo ciencia. Se vale decir solo sí o no. Es más, vamos a hacer un trato para que no tengan miedo a participar. Déjenme finalizar la presentación aquí un momentito. Voy a volver a abrirlos a ustedes. Tenemos 17 personas. Vamos a hacer lo siguiente. Al, al usted decir que Jonathan lo No, 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 sabía, es que usted ¿puedo está. mencionar algo o mejor espero a que alguien más conteste? Espéreme, Jonathan, espéreme. Es que usted no tiene miedo a conversar y de socializar, pero hay personas más tímidas. Vamos a hacerlo diferente. Vean, vamos a ir al chat, abran el chat de esta sesión y si opinan que no, van a ir a la parte de reaccionar y van a poner una manita arriba. Y si opinan que sí, van a poner un corazón para no ir a buscar mucha cosa. Profe, Son los ¿cómo es la primeros. pregunta? Perdón. Ya la voy a hacer de nuevo. Ya lo voy a hacer de nuevo. Si opinan que sí, manita arriba. No, si opinan que no, manita arriba. Si opinan que sí, corazón. Son los dos primeros emojis que salen. Entonces, voy con la pregunta. Si para crear conocimiento social debemos utilizar un método diferente a ese método científico que acabamos de ver, lo que se investiga, el resultado de la investigación, ¿es ciencia? ¿Sí o no? No veo a nadie. ¿Me tienen miedo a mandarme los emojis? No, no, profe, es que creo Ah, que están poniéndolo sí, en es que reaccionar sí, y en no en el reaccionar. chat. Ah, bueno, no importa, no importa, en reaccionar está bien. Bueno, ya vi uno, que no sé quién fue. Vi un corazón, veo otro corazón de sí, otro corazón de sí, 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 sí. Muy bien, casi todos dicen que sí. Muchas gracias por participar. Ahora sí, voy a cerrar Profe, los. Dave, Ahora, yo ya creo que iba. sí, porque si utilizamos métodos que nos pueden verificar el estudio de lo social que vamos a llevar utilizando herramientas como mapas, entrevistas, qué sé yo, y nos dan datos verificables que de ahí dividiendo también lo cualitativo con lo cuantitativo y podemos sacar una respuesta que nos pueda ayudar, de ahí yo me imagino que por supuesto. Ok,
Profe, vieras que yo no sé si entendí mal, pero yo estoy en desacuerdo, ¿Ok? porque según lo que he leído, puede que me equivoque. La definición de ciencia viene, desde lo verificable a través del método científico. Si no es Correcto. verificable a través del método científico, por eso se diferencia y se ha peleado mucho el asunto de las ciencias sociales contra las ciencias naturales. Entonces, al no entrar a través del método científico, no es demostrable como ciencia. O eso Ok, fue lo que yo entendí. Si pero me ¿cómo es? equivoco, corríjame. Pero estás hablando lo mismo que dijo Enrique. ¿Cómo verificamos el comportamiento humano? Los dejé pensando. Pero es donde entra la parte de que los sentidos son meramente receptores de sensaciones, nada más. O eso fue lo que entendí. Pero eso qué tiene que ver con la verificación del comportamiento. O sea, usamos otro método, que es lo que nos dice Enrique. Siempre y cuando utilicemos un método, seguimos haciendo ciencia. Y en ese método está la verificación. Los dos, tanto usted como Enrique, han hablado de verificación. ¿Cómo verificamos el comportamiento? ¿Cómo verificamos la historia? Si la historia es un pasar, o sea, ¿cómo verificamos la historia? Al final, Pero la es, historia, pero es la historia donde, no es, la historia es lo que nosotros como seres humanos recreamos a la hora de escribirlo. Pero ¿cómo verificamos la historia? es donde Eh, caemos en el adoctrinamiento cultural, ¿no? O sea, dependiendo no somos, dice que el investigador social no puede ser un ente objetivo, digamos, por el simple hecho de ser un ente culturalizado. Entonces, si hablamos desde la ciencia, que sería algo general a nivel mundial, este, tiene que ser comprobable a través del método científico. Es como te digo, profe, usted es la profe, yo necesito entenderlo porque eso fue lo que venía entendiendo yo. Entonces, si estoy mal, corríjame. No, no, no. Yo no tengo verdades absolutas. Dios me libre de tener yo verdades absolutas, Jonathan. Usted tiene que llegar a sus propias conclusiones. Pero dejemos que Enrique, que lo vi que quería ahí como conversar. se me fue la idea, profe, de tanta cosa se me fue la idea, pero la última pregunta que usted hizo, para ver si la retomo, mis disculpas, No sé, ya me olvidó es que se me fue cuando con los demás lo de aportes la historia. y lo Es que tenía eso, así. ¿cómo verificamos? En pocas palabras, si el conocimiento social versa, versa sobre las acciones humanas, ¿verdad? Porque eso es lo que nos diferencia del conocimiento natural. ¿Cómo verificamos ese comportamiento humano? Ok, hagamos un trato, Sí, no me respondan, sigamos, a ver qué, a ver Profe, si, es que dígame, no sería como por medio o sea, donde implica la formulación, hay que recolectar y analizar datos, entonces eso lo hace como parte de la ciencia. Así lo entiendo, no sé. sí, pero sí, María de los Ángeles, estás bien, Marielos, estás bien, pero acordate que la pregunta original fue, ¿qué tal si nosotros utilizamos otro método y no ese método científico utilizado y creado para las ciencias naturales, no para las ciencias sociales? Entonces, ahí es donde nos comienza a resonar. Yo no sé si fue Enrique o Jonathan el que lo mencionó. Bueno, es que dicen que no somos ciencias y nos pusieron blandas y los otros son duras y un montón de cuestiones, ¿verdad? O nos ponen en un segundo término. Entonces, de ahí, esa es la complejidad de lo que hablamos de las ciencias sociales. Podemos ser objetivos como sujetos cognoscentes dentro de un objeto al cual pertenecemos y tenemos toda una vinculación sociocultural per se. O sea, esos son los grandes cuestionamientos a los que nos traemos, por lo menos a esta primera sesión de trabajo que es hoy y que tienen que ver con ese diagrama de Venn y darle respuesta, sobre todo a la segunda pregunta, que ya es en la praxis. Pero voy a seguir. No, yo no, vuelvo a decirle, yo nunca tengo respuestas
ni verdades absolutas, eso no existe, eso es una axioma del que partimos todos, deberíamos partir todos, pero sí quisiera llevarlos a su propia comprensión. Si al final de este cuatrimestre Jonathan me dice, profesora, insisto e insisto en que sí se puede tal cosa, lo encontraría usted y se lo voy a demostrar con esto y esto, eso está perfecto, pero hay que argumentar y generar, y generar, ahora sí, para que yo pueda refutar. Bueno, voy a seguir. Vean. Entonces, como continuando con este tipo de preguntas, lo que emerge de la sociología, de la historia, de la psicología, de la antropología, de la política, es entonces conocimiento empírico, que es lo que estaba diciendo ahora Jonathan, creo. Los que hacemos historia, estaremos imponiendo además dogmas. Esta es la historia, tráguesela y apréndasela. Este debate, vean, yo no estoy trayendo ni inventando preguntas. Este debate hace tiempos anda en las ciencias sociales. Son todas preguntas válidas que se le han hecho, que se hacen los mismos científicos sociales y que se le hacen a las ciencias sociales. ¿Qué clase de conocimiento es lo social? Es lo social parte del conocimiento científico. Existen condiciones específicas para mediar, en este caso, pedagógicamente lo social, o es lo social una clase diferente de conocimiento. Ahora, vean, ya les voy a contar de historia para que vean de dónde viene todas las respuestas a estas preguntas. La preocupación por los problemas sociales puede remontarse bastantes siglos atrás. Sin embargo, las ciencias sociales, con sus objetos de conocimiento definidos y sus planteos metodológicos, recién nacen o aparecen a finales del siglo, entre finales del siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX. Vamos a ver por qué. Hay un micrófono abierto por allí. Si me hacen el favor, muchas gracias. Por estas y varias razones que les tengo aquí. El surgimiento de esas ciencias sociales con objetos de conocimiento y planteos metodológicos es el resultado de los profundos cambios que experimenta particularmente Europa entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Por qué Europa? Ese es un tema que vamos a discutir ampliamente cuando hablemos de decolonialidad al final de este cuatrimestre y también en la asignatura 2263 sobre todo. Bueno, pero es que el pensamiento europeo es el que está controlando todas estas nociones de ciencia y de todo, básicamente, que es lo que dice la decolonialidad. Pero bueno, eso lo hablamos después. Entonces, el resultado de profundos cambios sufridos en la sociedad europea, por ejemplo, con la aparición de nuevas formas de producción, que es el capitalismo industrial, con todas las modificaciones en el plano de político que genera la Revolución Francesa y la constitución de nuevas clases sociales que van a generar transformaciones y tensiones que requieren ser estudiadas científicamente. Explicar yo a veces cuando pienso en Europa en el siglo XIX, me la imagino como así, como como un torbellino. Eh, entonces, construir un objeto científico de ese torbellino de cosas que están pasando va a demandar una ruptura con las interpretaciones teológicas que se venían manejando hasta ahora sobre el comportamiento de las personas. Y por otro lado, también una ruptura con la pretensión de elaborar conocimiento social a partir de ese conocimiento empírico o intuitivo. Es por esto que en el siglo XVIII aparecen argumentos que niegan la posibilidad. Ay, ya abrí. Espérese, voy aquí. Niegan la posibilidad de otorgar un estatuto científico a las disciplinas sociales, en especial debido a estos dos factores que nos decía Jonathan, el sujeto y el objeto. ¿Qué fue primero? Entonces, por un lado tenemos la subjetividad, ya que la persona se convierte en sujeto y objeto científico al mismo tiempo. Y por otro lado, la dificultad de experimentar con los comportamientos sociales y por tanto
no poder generalizar los resultados de cualquier investigación. Y por ahí anda la respuesta a las preguntas que yo le hacía hace un rato. Como nosotros no podemos verificar en ciencias sociales, y eso es algo que ustedes se van a encontrar cuando lleguen a la licenciatura, incluso creo que en el bachillerato, cuando hagan sus propias investigaciones, no generalizamos datos, estudiamos un caso en concreto. Por eso en estudios sociales, por ejemplo, y en esta asignatura y a lo largo de la carrera, ustedes van a ver que muchas veces se trabaja con estudios de caso. Analicemos la cosa pequeñita, micro, para poder entender qué le pasó a esos micro, pero nunca para generalizar. ¿Estamos hasta ahí? O sea, profe, que siempre los análisis cualitativos siempre van a tener mucho margen de error y depende de la perspectiva. Entonces nos vemos sujetos a las interpretaciones y a los errores, ¿verdad? Sí, eso se asume como parte de la investigación social. Y por lo general, por lo menos, por lo general, cuando usted hace investigación social, prácticamente está no limitado, pero prácticamente obligado a incluir metodologías cualitativas o al menos mixtas, mínimo mixtas. Pero es cuando utilizamos solo metodologías cuantitativas, nos dan resultados cuantitativos que no necesariamente explican tendencias, pero no explican, no nos permiten generalizar. Vuelvo a lo mismo. Ok, vean, entonces aparecen teóricos como Piaget. Le voy a pedir a alguien que me haga el enorme favor de buscar, no sé si, ¿saben quién es Jean Piaget? ¿Lo habían oído antes? Vea, voy a decir un nombre al azar, que el primero que me encuentre, eh, ay, pero me salió, René. René, ¿estás por ahí? Sí, señora, dígame. Ay, señorita, mentiras. René, señorita viejita y soltera y sola. René, ¿tienes posibilidad de buscar en internet? Fácil. Sí, claro. Búsqueme quién es Jean Piaget. Jean, 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 y Piaget, Piaget. Y nos cuentas qué encontraste. Ya le digo. Ya estoy Sí, aquí. Es un biólogo suizo sí, ¿qué más? y dice que, a ver, biólogo suizo, pionero de la psicología evolutiva y padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia. Excelente, muchas Con gracias, mucho René. gusto. Piaget es mega importante en educación por todas esas investigaciones que él hizo. Y vean qué curioso, Piaget es un biólogo que hace investigaciones que al final se aplican en educación. Lo vamos a ver más adelante y lo van a ver ustedes en otros cursos de didáctica, probablemente. Pero hoy les traigo a Piaget porque Piaget nos dice que estos obstáculos metodológicos que tenemos en las ciencias sociales también ocurren en las ciencias naturales. Por ejemplo, vean cuando lo que él nos dice. Ah, vamos aquí, pasé. Ahí lo tenemos a Jean Piaget un poquito ya viejito. En la astronomía y la geología subsiste la imposibilidad de actuar a voluntad sobre los objetos de observación cuando estos están situados a escalas superiores a los de la acción individual. ¿Alguien me lo explica? Si alguien no se anima, voy a ir a buscarlos. Marjorie, Marjorie, Sí, profe. explíqueme con sus propias palabras lo que entiende, lo que nos dice Piaget. Si no entendió, también se vale, Marjorie.
En la astronomía y la geología subsiste la imposibilidad de actuar a voluntad sobre los objetos de observación cuando estos están situados a escalas superiores a los de la acción individual. Marjorie, si no te queda claro, no importa, pero decímelo. No, profe, para serle sincera, no. No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. María Lisset, sí. ¿Usted? María Lisset. Perdón, profe, es que mi conexión es un poquito mala. ¿Podría repetirme la pregunta? No, ¿cómo entiendes esta idea que nos está diciendo Jean Piaget? Yo la entiendo, digamos, desde el punto de vista, por lo menos yo que tengo un bachillerato en antropología, de que, digamos, a diferencia de lo que son las ciencias duras, que estos dos ejemplos en específico, que son la astronomía y la geología, que a veces usted no puede actuar con los sujetos o con el objeto de estudio como usted querría, las ciencias sociales y la educación le permiten a uno tener un manejo un poquito más flexible del ambiente o de lo que uno está estudiando, porque uno puede interactuar con los estudiantes o con las personas que está estudiando, si es una comunidad viva, por ejemplo. Sí, pero más o menos. O sea, lo que nos está diciendo Piaget es dándonos razón un poco a todo lo que a todos los que somos científicos sociales, que ustedes también ya lo son. Entonces, para todo aquel que nos quiera decir, no se puede experimentar con los comportamientos sociales, que es lo que yo les decía hace un rato, ¿cómo vamos a verificar los comportamientos sociales, los comportamientos humanos? ¿Cómo podemos verificar eso? Si son irrepetibles, como yo pienso hoy, no necesariamente piense dentro de 5 años, o todos ustedes son los mismos desde que tienen 10 y piensan exactamente iguales y no han crecido y no han evolucionado y no han cambiado de casa y no se han casado y no han tenido hijos y no tienen. ¿Me explico? Todos. En cambio, cuando nosotros analizamos una planta, la planta es la misma planta, probablemente por miles y miles de años ha sido la misma planta, salvo algunas evoluciones, bueno, lo que se estudia precisamente, probablemente sean esas evoluciones. Entonces, si existe una dificultad de experimentar y de verificar con el fenómeno social, y si eso se convierte en razón para decir que lo social no es ciencia, entonces Piaget nos dice, no, no, un momentito, esto también pasa en la astronomía y en la geología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros, un científico, por muy que tenga ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso para ver las estrellas? Se me olvidar. Telescopio. Telescopio, gracias. El telescopio más gigantesco que existe no puede nada más que ver el planeta, la estrella o el cometa que quiera ver. No puede experimentar sobre ese fenómeno que está viendo, o no podemos experimentar sobre lo que está sucediendo a las capas más internas de nuestro planeta y todas las cosas eh, eh, ay, Dios mío, ya se me olvidó esto, convección que ocurren en las capas internas del planeta. Me explico. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos Piaget? Tienen razón científicos sociales. No ni siquiera en las ciencias naturales todo se puede verificar. Entonces, a quien le diga que como no se puede verificar, no estamos haciendo ciencia, dígale que no moleste. Eso es mentira. Porque eso no nos convierte en menos ciencia que otras de que las otras, ¿verdad? Entonces, desde estos principios es que surgen otros argumentos que afirman la cientificidad de las ciencias sociales. Volvamos al relato de Augusto Comte. Entonces les decía, a final del siglo XVIII y principios del XIX, cuando es que no les había dicho que era Augusto Comte, ahora sí se los voy a presentar. Augusto Comte, que es un francés, considera que para dar un carácter científico a lo social, debe utilizarse el modelo metodológico que nos da las ciencias naturales. Sí o sí.
porque dice que las ciencias naturales estaban más desarrolladas y con procedimientos aprobados por muchos más años de experiencia. ¿Se acuerdan que les pregunté en algún momento? Pero entonces, ¿qué necesitamos? Un método diferente. ¿Cómo podemos adaptar la investigación de lo social a ese método científico de observación, investigación, hipótesis, experimentación, bla, 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 que hablamos hace un rato? Pues Augusto Comte en el siglo XIX nos dice, no, 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 no hay que adaptarlo, hay que usarlo tal cual, porque las ciencias naturales ya han probado que sirve. Entonces, si para ellos sirve, para nosotros también. La obra de Comte se inscribe en las reacciones precisamente a los que les hablaba un ratito, a la Revolución Francesa, a la Ilustración, a la industrialización. Pues él consideraba que lo que había pasado, ¿se acuerdan cuando les dije que por lo menos yo, no sé ustedes, que todos han dicho ahí en el foro que les encanta la historia, qué bien, pero cuando yo me imagino el siglo XIX, me imagino así, un desorden, un escándalo, una chanfaina, dice mi papá. Entonces, dice Augusto Comte, sí, era un desorden, un despelote, una anarquía. Y solo por medio de del desarrollo de una ciencia social, podremos resolver la anarquía que ha dejado la Revolución Francesa y la Ilustración. Su propuesta era luchar contra la filosofía negativa de la Ilustración, que había traído usted desorden a Francia, y propone, ojo, una física social que él más tarde va a llamar sociología, la cual debía convertirse en la ciencia de todas las ciencias, la madre de todas las ciencias. La sociología integraba a todas. El objetivo era de la sociología, o la física social, como le llamaba él, encontrar leyes naturales que explicaran la vida social. ¿Qué les parece eso? ¿Creen que es posible encontrar leyes naturales que expliquen la vida social para acabar con la anarquía y el desorden? ¿Algo que decir? ¿Algo que opinar? Voy a seguir. Entonces, la ciencia positivista se cimenta sobre el supuesto de que el sujeto, no lo olviden, el sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la realidad mediante un método específico. Desde estos principios, entonces, el positivismo, ay, esto no era, el positivismo supone lo siguiente. Ojo, el sujeto descubre el conocimiento, puesto que la realidad es independiente al ser humano que la conoce. Y perdón que les haga eso, pero déjenme ir. Vean, voy a decirlo. Ay, santo cachucha, esto no era. Espérense. El sujeto puede descubrir el conocimiento porque la realidad es independiente al ser humano. Déjenme hacer algo. Vamos a ir aquí otra vez. ¿Se acuerdan qué dijo Mario Bunge? Voy a hacerlo grande. El conocimiento se trata del producto final de una relación dialéctica permanente, necesaria entre el interior racional cognitivo y los seres humanos y el mundo exterior en el espacial en el que se desenvuelve. ¿Se oponen o son la misma idea? Cualquiera que me quiera responder. Jonathan, usted, dígame algo. Agnes, gracias, dime. Profe, digamos, no sé si tengo como razón, ¿verdad? Pero lo que yo opino es que se oponen hasta cierto punto, ¿verdad? Porque en el caso de Mario, él nos dice que, de hecho yo por acá lo apunté, que pues el conocimiento es la percepción más que nada como personal de cada individuo de la realidad. Y el otro científico, que la verdad se me olvidó el nombre, perdón, Augusto no, Comte. ajá, Augusto nos dice que no es personal, sino que pues la realidad ya está y el ser humano no tiene como nada que ver con eso. Vieras, Agnes, que Augusto Comte dice todo lo contrario. Ya vamos a ver por qué. Déjenme entonces irme para allá. ¿Alguien tiene? Bueno, no, voy a irme para allá, pero ya te voy a explicar por qué.
Voy a irme ya para allá de nuevo. Comte, aquí estamos. Entonces ya dijimos, Augusto Comte, desde esta creación de esta física social, de esta sociología, que es la madre de todas las ciencias, dice, podemos conocer la realidad porque la tenemos allá y la podemos ver. Después nos dice que como sujetos tenemos acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que utilicen. El único conocimiento válido, único, es el científico, que es analizamos al principio cuando estemos hablando del mágico, el mítico, el religioso, que son conocimientos también válidos. Pero bueno, Augusto Comte nos dice, no, 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 nada que no venga del método científico de las leyes naturales es ciencia. Además nos dice, hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia, un poco lo que decía en el punto 2. Lo que es dado a los sentidos puede considerarse como real. Entonces, ¿se acuerdan esa famosa, no sé qué es, ahorita se me olvida la palabra, pero cuando es un cuento ahí que dice, si se cayó, si un árbol se cayó en el bosque y usted no lo oyó, usted no lo vio, usted no supo nada, en realidad el árbol se cayó. Voy a preguntárselos así. Si según la teoría de Comte, que dice, solo bases en este punto 5, lo que es dado a los sentidos puede considerarse como real. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos. Entonces, si el árbol se cayó en el bosque y usted no estaba ni cerca del bosque, usted no oyó cuando se cayó, no lo vio, no supo nada, nadie le contó. Entonces, el árbol se cayó, según Augusto Comte. No, porque no lo vio. ¿Eh? Ahora ¿quién me contestó? Es que no te estoy viendo. Marielos. Marielos, ahora yo te pregunto a vos, desde tu experiencia fuera de Comte, ¿se cayó o no se cayó el árbol? Es que depende si la persona que lo diga. No, no, no. No hay una Profe, persona que lo dice. la realidad dice que el árbol se cayó porque el árbol existe. Ya el árbol sería un objeto también en este caso, cognoscente, ¿no? Bueno, no sé si la palabra sería, si sería cognoscente. No, cognoscente no. Pero no importa, pero es el objeto. Pero entonces, estoy de acuerdo, Jonathan, pero alguien dice algo o alguien opina otra cosa, alguien opina que el árbol no se cayó porque no lo vimos, alguien opina como Comte. Pero me voy a aprovechar que los compañeros no están opinando. Es lo que mencionaba de que somos seres completamente interferentes y que no somos objetivos. Voy a poner el ejemplo que te mencionaba al principio de Dios. O sea, si yo hubiera nacido en China, creería en el taoísmo y sería budista. O sea, si yo vivo acá en América, por lo general el más fuerte sería el cristianismo. Sí. Pero creo que es un asunto de adoctrinamiento social, ¿no? Sí, sí. Y eso es de lo que habla Con también. Exacto, Como, porque aunque no lo veamos, existe. sí, sí, sí. Ok, pero entonces, yo sé que algunos deben decir que está hablando de esa gente, pero todo esto vea, les voy a adelantar. Y el positivismo, acuérdense que él dijo, quiero luchar contra la filosofía, contra el negativismo que me dejó la ilustración y la cosa. Entonces, por eso le llaman el positivismo. El positivismo de Comte ya ha sido superado. Estamos intentando superarlo. Sin embargo, les voy a adelantar. Esto es como adelantarles como 3 cursos. Sigue siendo el fundamento de las prácticas que llamamos tradicionales de aula, de la praxis pedagógica tradicional. Voy a seguir para que me vayan entendiendo hacia dónde voy, porque además ya son las 6:15, Cristo Santo. Un último aporte. Sí, dígame. Dice la filosofía, primero pienso, luego existo. Esa es filosofía comtiana también. Bueno, no lo dijo Comte, pero ¿usted qué piensa?
Jonathan, Es que existimos solo porque pensamos. ahí está el truco, y es donde incluso en las lecturas decía que el investigador social ya mancha, por el simple hecho de existir, la investigación social. Por eso le refutaba un poco al principio de que yo no creía que si estaba fuera del sistema científico, pues, de la demostración ¿Sí? científica, se me fue la palabra, perdón, Sí, 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 del método. del método científico, gracias, no era ciencia, Ajá. porque Ok. es la parte, o sea, yo entiendo que yo percibo, yo pienso, yo siento, yo le doy una resolución, pero esa resolución, con el simple hecho de que cambie de culturización, puede incluso dejar de existir, porque eso mismo dicen las lecturas. Ok. Déjeme esa idea ahí. No lo olvides, Jonathan, porque yo le tengo una respuesta más adelante. Yo le tengo la respuesta. Punto 6 del positivismo de Comte. La verdad es una correspondencia. Ojo, vea lo que dijo este señor, es que era un gran pesado. La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que descubre. El método de la ciencia es el único válido. El método de la ciencia es descriptivo. Eso significa que la ciencia describe los hechos, muestra las relaciones constantes entre los hechos que se expresan mediante leyes y que permiten la previsión de los hechos. Claro, si él cree que podemos experimentar sobre los fenómenos sociales y predecir las cosas, lógicamente podemos crear leyes sociales que predigan, ¿cómo es la palabra? Bueno, que nos permitan. Ay, ¿cuál es la palabra? Predecir. Gracias. Predecir o predicción, sí, profe. Predecir, gracias, Enrique. Predecir a corto, largo plazo, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, además, Com llega y asegura que las personas somos el resultado, em, em, de las estructuras sociales, que es la sociedad la que está dotada de una realidad orgánica y como todo organismo, ojo, experimenta etapas orgánicas de conservación y de cambio. Entonces nos dice por aquí, por ejemplo, la historia es vista como una sucesión de etapas orgánicas de conservación y épocas críticas de cambio y disolución. Cada etapa orgánica supera la anterior y uno dice, puchica, puede ser que sea verdad. Y vea cómo él lo explica. Y esto que les voy a explicar lo explica, dice, desarrolla la idea de los tres estadios que se utilizan no solo para comprender la historia, sino también inclusive el desarrollo individual. Inclusive Piaget, del que ya hablé, va a agarrar algunas de estas ideas y los va a crear, las va a adoptar a su propia investigación psicogenética, que es la base, los fundamentos de los principios pedagógicos que rigen la educación costarricense. Entonces, vean, dice, incluso, perdón, que vuelva, incluso no solo dice que ese es los estadios por los que pasa la persona o la historia, sino también las propias ciencias, de modo que incluso a partir de esto nos dice que hay ciencias que son las primeras, que fueron las simples, hasta ciencias que después al llegar al estadio positivo, son las ciencias más complejas y las que más han evolucionado. Ya les voy a contar, pero veamos esto. Nos dice que primero estamos en un estadio teológico, en el que predomina la imaginación, lo sobrenatural, la búsqueda de las causas y los principios de las cosas. Se parece un poco a aquel conocimiento mítico y mágico del que hablábamos al principio. De ahí nosotros evolucionamos con esto de conservación y épocas críticas, nosotros como sociedad, la historia, las ciencias, evolucionan a un estadio metafísico en el que sustituye la divinidad sobrenatural por lo ontológico, es más hacia la esencia y las causas de lo real. Y de ahí evolucionamos hacia el estadio positivo que se desplaza a la imaginación por la que, por la observación, porque se acuerdan la importancia que le dan los sentidos, la observación y la relación de los fenómenos con la realidad. Entonces, según estas leyes, o perdón, más bien esos tres estados, la ciencia evoluciona. Primero aparece la matemática, que es la más básica, dice él, de sigue la astronomía, la física, la química, la biología y por último, en la cúspide, la sociología. ¿Se acuerdan? La madre de todas las ciencias, la física social.
la ciencia reina, ocupa este primer puesto ya que es la más compleja de todas las ciencias. Claro, si se trata del estudio del fenómeno más complejo que son las ciencias sociales. ¿Ustedes oyen a los perros? ¿Ustedes los oyen o no los oyen? ¿Se oyen en el No, estándar? profe, Ok, no. perfecto, No, gracias. profe, no se oyen. Están haciendo aquí un zafarrancho. Entonces, gracias a la sociología de Comte, podrían solucionarse todos los problemas que afectaban al ser humano y a la sociedad, desde las interpretaciones basadas en los principios de la ciencia natural, ¿verdad? Se podría responder a los problemas, explicaciones de la economía, de la sociología, de la antropología, de la historia, de la psicología más adelante, ¿verdad? En otras palabras, déjenme ver si esto lo tengo aquí. Mm. En el siglo XVIII, si bien se reconoce la necesidad e importancia de las ciencias sociales, estas debían regirse por el paradigma cientifista, ¿verdad? Dominante, que era el físico natural. Por algo le llamó él física social primero, ¿verdad? Se reconoce entonces a lo social como científico, pero siempre en relación con las ciencias naturales. En otras palabras, a partir de los principios comtianos, nace un debate sobre la propia noción de ciencia, el significado de lo humano, del espíritu, de la cultura, de la sociedad, reivindicando, ojo, una igualdad frente a lo natural, en cuanto existen posibilidades epistemológicas para desarrollar conocimiento social. Dice Comte, reconociendo, eso sí, y creo para mí esto yo lo rescato, reconociendo que hay una diferente naturaleza entre uno y otro tipo de conocimiento. ¿Por qué? Por la diversidad de objetos de la realidad que están susceptibles de ser conocidos en uno u otro campo. Entonces, hasta aquí, punto y abajo dos párrafos para ustedes. Si ya tenemos claro qué son las ciencias, qué es la ciencia y tenemos claro el debate del positivismo, valdría la pena que nos preguntemos, ahora sí, ¿qué diablos son las ciencias sociales? Entonces, muchos de ustedes lo han mencionado, yo lo menciono mañana, tarde y noche en todos los materiales míos que conozcan. ¿Por qué? Porque Joaquín Prats es muy importante para la didáctica de las ciencias sociales de la actualidad. Entonces, lo vamos a mencionar mucho. Si ustedes van a hacer sus investigaciones, teoricen sobre Joaquín Prats, leanlo primero. Y bueno, ya se llevan varios ejemplos de lecturas que tenemos aquí en este curso, por lo menos. ¿Qué nos dice que es? Nos dice, vean lo que dice Joaquín Prats, son la primera idea. La realidad existe objetivamente al margen de nuestra voluntad. ¿Se contradice o no se contradice con lo que nos decía Comte y con todo el cuento que el del árbol? ¿Se acuerdan que Comte decía, básicamente, si usted no lo vio, no lo oyó, no existió? ¿Se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo? Pero Joaquín Prats, ya en el siglo XX-XXI, nos está diciendo, la realidad existe objetivamente al margen de nuestra voluntad. Si usted no lo vio, existe. Si usted no lo oyó, sigue existiendo. Sigo leyendo. Una parte de esa realidad global tiene unas características particulares que son todas aquellas que se derivan de la presencia y acción de los seres humanos y a los que llamamos genéricamente lo social. Lo social es todo, es un todo objetivo que es susceptible de ser analizado y explicado unitariamente desde la diversa contribución de varias disciplinas. De lo anterior se deriva que nos atrevamos a hablar de ciencias sociales para el estudio de lo social y no de una única y exclusiva ciencia social, como nos decía Comte. Hablamos, incluso Joaquín Prats le puso panciencia social. Entonces, permítame seguir para acá con esta imagen. Tenemos una gran unidad, que es la realidad social, que se estudia desde la diversidad de disciplinas concretas. Y lo más importante es recordar, desde lo que estábamos viendo, que ninguna de esas disciplinas menoscaba la totalidad de la unidad. Entonces, para esto es que utilizamos el famoso, esto no iba por aquí, espérenme.
el famoso método científico, el cual, como vimos, enmarca el conocimiento científico y permite el estudio de todo objeto observable. Entonces, al final, ¿qué concluimos? Para las ciencias sociales, el método científico se sigue como una estrategia, llamémosle general, para conseguir conocimiento, aunque debe aplicarse metodologías específicas para cada una de las disciplinas según sea el caso. Entonces, sí, en ciencias sociales se usa un método, no necesariamente un método científico único como el que vimos al principio. Podemos irlo adaptando siempre y cuando usemos una serie de pasos para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, ahora sí creo que va esto. Entonces, la delimitación de las ciencias sociales con respecto a las naturales no consiste en que sean ciencias de esencia diferente, ni que sus métodos sean distintos, sino que tratan de aspectos de la realidad observable y comprensible que son diferentes, que les son propios a cada uno de los tipos de las ciencias. Eso es lo que dice aquí Joaquín Prats. Pese a esto, volvemos al tema, siguen siendo muchos los que hasta el día de hoy continúan afirmando que lo social no es una ciencia y que en el mejor de los casos ocupa un lugar inferior en las ciencias. En gran medida, la justificación de esta postura otra vez radica en este famoso problema, el sujeto y el objeto. Que si es lo mismo. Si es lo mismo el sujeto que el objeto, que no se puede ser objetivo, puesto que, ojo esa palabra que ustedes la utilizaron mucho, creo que ahora me la dijo Jonathan, no se puede ser objetivo, puesto que se estudia fenómenos de los cuales uno es parte. Vamos al caso de la tarea. ¿Cómo puede ser objetivo ese profesor si él es parte de las causas del problema? De que esos chiquillos les esté yendo mal en este tema. Voy a seguir. En el caso de las ciencias sociales, es cierto y evidente que existen obstáculos epistemológicos en cada una de las variables del método que ocasionan problemas específicos con respecto a al enfoque o cómo lo abordan las disciplinas naturales. Es decir, existen circunstancias específicas que dificultan, no imposibilitan, ojo, la consecución de un conocimiento científico de carácter objetivo. Circunstancias, no imposibilidades, no olviden nunca eso. Otra vez, un ejemplo. Aquí, el de la objetividad. Otra vez Joaquín Prat nos dice, la objetividad tiene tres elementos sustanciales, el objeto, el sujeto y la relación que ocurre entre ambos. El objeto posee un alto nivel de complejidad y mutabilidad. En lo social se agrupan cualquier cantidad de realidades muy diversas, de orden práctico, ideal, sentimental, ético, físico, económico, todo lo que quieran pensar. La variabilidad de esos fenómenos sociales es mucho más intensa de lo que puede producirse, por ejemplo, en fenómenos físicos. Por eso, lo predictivo, en lo que estoy hablando hace rato, es más complejo, porque en su propia formulación cambia en y a lo social. Después tenemos al sujeto. La imputación principal es que no puede haber un conocimiento objetivo de calidad porque el sujeto cognoscente forma parte del propio objeto cognoscible, cosa que no ocurre en las ciencias naturales, supuestamente. Se argumenta que la persona que investiga está siendo constantemente modificada, que es lo que nos está diciendo Jonathan hace rato, constantemente modificada por el objeto de su investigación que está en la sociedad en la cual vive, ¿verdad? Lo que implica un alto grado de dificultad para como distanciarse, abstraerse del objeto de estudio, dado que el investigador tiene nociones, creencias, valores que ha ido adquiriendo dentro del mismo contexto social que pretende estudiar. Sin embargo,
y ahí vamos, las nuevas posiciones sobre lo social, los nuevos investigadores que teorizan sobre esto, reconocen que epistemológicamente no es imposible salvar esta aparente contradicción entre uno y otro, puesto que quien investiga, si bien está mediatizado por influencias conceptuales, lingüísticas, morales, de valores, de su género, por eso no anula su capacidad de salvar esos llamémoslos inconvenientes, en base a la instauración y aplicación de métodos de análisis. Otra vez, volvemos a traer el método al caso. La influencia de los valores personales o colectivos en el proceso de conocimiento es general, es innato al mismo proceso de conocimiento, sea cual sea el objeto específico que se estudia, natural o social. Lo que hablábamos hace un rato, el carácter más cualitativo de las ciencias sociales es tal vez incluso lo que ha supuesto que ellas alcancen un mayor realce, porque nos permite reinterpretar desde otros lados que no sea únicamente el predictivo. Las personas podemos desarrollar un proceso cognoscitivo, racional y que conduzca a cierto grado de objetividad por el camino de la progresiva aproximación al objeto en sí mismo considerado y el conocimiento que vamos alcanzando sobre él mediante ese método, que será ese conjunto de normas y procedimientos que puede tener variaciones y modificaciones según cada disciplina. Y hablemos del último aspecto, que es la relación. Existe una dualidad, una relación indisoluble entre el sujeto y el objeto, puesto que quien intenta explicar el mundo no puede sustraerse del mundo, ¿verdad? Porque forma parte de lo que intenta describir, está dentro y por ello puede tener, ojo, al estar dentro, lo que no habíamos visto antes es que podemos tener una perspectiva desde el interior. Somos parte del fenómeno que se estudia y lo podemos entender frente a los que vean. Y esta es la respuesta que quiero darte, Jonathan, hace rato. Frente a los que sostienen que el científico social no puede ser imparcial, no puede ser objetivo y por tanto no puede hacer ciencia, debemos responderle que, y se los puse aquí, no existe ciencia neutral en la que no intervengan los valores. Todo proceso de conocimiento, incluido el científico, tiene su raíz en opciones alternativas que nosotros adoptamos según nuestros juicios de valor previamente establecidos. Así es, si el físico teórico más grande tiene predilección por ciertos temas que estudiará más que otros, y de dónde viene esa predilección, de esos juicios y esos procesos mediatizados de los que hemos estado hablando todo este rato. Para terminar con esto, porque son las 6:30, sí, dígame. Al salirnos de la mentalidad de Comte, ¿no cree usted, y esto sería ya una simple opinión, que terminamos cayendo en situaciones de las famosas teorías woke? De que se trata de salir de esa mentalidad y termina la gente creyendo en el terraplanismo y aparecen, y esto es un poco más social y un poco más sensible, que son todo el asunto de las teorías de género y todo este asunto, al salirnos de la teoría de Comte, del método científico, de lo observable, ¿no cree usted que caemos en situaciones y debates como los que plantean las comunidades, por ejemplo, LGTBIQ+? Pero te entiendo y no te entiendo. O sea, lo que le corresponde a la ciencia social es investigar esos fenómenos desde perspectivas diferentes que no sean únicamente la predictibilidad. Imagínense algo tan complejo como lo que me acabas de mencionar, la situación de género, entender el género. Quitémoslo woke, porque ese es otro punto. Lo que nos corresponde a nosotros no es hacernos woke o no. Lo que nos corresponde a nosotros es, como científicos sociales, es desde las múltiples perspectivas y desde la asunción que nosotros ya traemos ciertos juicios y ciertos valores y cierta construcción sociocultural, investigar el proceso. Ahora, puedo desprenderme de que yo no creo, pregunta, o más bien como planteamiento, puedo desprenderme que yo no creo en que un hombre se sienta mujer.
puedo desprenderme de eso y quiero investigar eso. Ahí es donde entonces uno tendría que decirme, ¿puedo ir a investigar eso si yo soy una persona que creo que ningún hombre pues, puede entenderse como mujer, ni ninguna mujer puede entenderse como hombre? ¿Debería ser eso lo que yo tengo que investigar o tengo que investigar otras cosas? Porque ya estoy terriblemente sesgada con respecto a lo que creo. O estoy terriblemente sesgada y estoy dispuesta o dispuesto a escuchar a escuchar, a recolectar tal cantidad de datos no, de información, de testimonios, de experiencias que me llevan a mí a generar ciertas conclusiones que por lo menos abran un espacio para pensar algo diferente a una única respuesta. No sé si te estoy respondiendo, Jonathan, Sí, pero yo, el investigador social en una situación de esas debería simplemente ser un ser observador, pero más sin embargo, si esta situación se hubiera investigado en los 40, caemos con que una persona homosexual es una persona loca, más sin embargo, si se investiga en esta época, lo que estamos pensando es que sí es aceptado. Entonces, el investigador social lo que llega a investigar es simplemente la aceptación o no la aceptación social que se da en la época. eso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos construido para que en este momento estemos en una relativa aceptación de ciertas cosas? Eh, em, o por qué, qué hemos construido como sociedad, qué tipo de sociedad estamos siendo, que hay gente que ya no es que se identifique como como mujer siendo hombre, sino que siendo un ser humano se identifique como un árbol y quiera vivir así parado toda la vida y vivir, porque hay cada loco en este mundo, ¿verdad? Que uno a veces dice, puña, juzgo al loco o mejor investigo, que eso sería lo que o mejor investigo qué es lo que qué es lo que la sociedad ha construido para que esta persona, esta, lleguen a pensar que no son seres humanos, sino, o que son, o que se identifican con una cebra, o que se identifican que son un bebé y están metidos en una cuna, un hombre de 150 kilos metido en una cuna con un chupete y un pañal. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a construirnos como sociedad para generar eso? Eso sería lo que nos corresponde. No nos corresponde. Ahora, no podemos ir sin juicios. Yo no puedo ir sin juicios a investigar, a recolectar información sobre ese hombre de 150 kilos metido en una cuna, porque me parece, no sé cuál es la palabra que quiero usar para no ofender a nadie, pero me parece algo, Risorio, creo que sería una buena palabra. me parece algo terrible que una persona llegue a tal nivel de carencias espirituales y emocionales que necesite hacer eso. Ya, yo eso no me lo puedo desprender de mi investigación, pero voy a ir a intentar recopilar los datos, recopilar la información, datos, no, perdón, la información, qué pasó en su familia, dónde vive, qué tipo de sociedad es donde vive, por qué está metido en la cuna, qué es lo que necesita, qué es lo que emerge de su ser que le hace sentir que ahí se siente seguro, feliz y pleno. Eso sí lo puedo ir a recopilar sin que yo piense que me da risa, intervenga. ¿Me explico? Sí, ya eso le corresponde a la psicología, profe. Pero la psicología es una ciencia social y es que interviene también. Es que es parte de lo mismo. Pero déjeme seguir que ya casi iba con ese tema también. Para terminar con esto que venimos hablando, y en concordancia con el nombre de esta asignatura, comprendemos que en la actualidad seguir argumentando en contra de la naturaleza científica de lo social en razón de la subjetividad de nosotros como sujetos investigadores es una estupidez. Así, en pocas palabras, para que nos entendamos. Lejos de seguir en ese debate y para contribuir a explicar cómo funciona nuestra sociedad ante los rápidos cambios que precisamente estamos viendo en los últimos 30 años, 20 años que está ocurriendo en el mundo moderno, debemos integrar necesariamente las ciencias naturales, porque la investigación, déjenme pasar de diapositiva,
La investigación en la sociedad del conocimiento y la información, que es el momento que nosotros vivimos, no vivimos en la época moderna, eso pasó hace un montón de tiempo, implica una concepción integradora y multifuncional con el fin de obtener mejores respuestas a un determinado problema, que es lo que es casualmente lo que estábamos cayendo con Jonathan. Entonces, en ese sentido, ya existen múltiples iniciativas, como ahora que María Lisset, creo que era, que decía que es arqueóloga, ¿verdad? ¿Eras vos, María Lisset? Creo que sí. Múltiples iniciativas de hacer esta ciencia integradora y multifuncional, por ejemplo, arqueología y matemática, la historia y la geografía que nos toca a nosotros, la salud con la antropología, la biología también con la arqueología. Sin embargo, vean, existe un amplio, enorme espectro de colaboración que aún no se ha explotado eh, y que les puede marcar a ustedes áreas de investigación futuras vinculando la educación con otras de las ciencias naturales que puedan darnos explicaciones. Lo que no podemos negar es la manera como nosotros, para resumir, cómo nos posicionamos frente a la dificultad metodológica de la objetividad. Y en ese sentido, y ya ahora sí terminando, en el material les hablo de dos grandes dualidades, que son el individualismo y el holismo. El individualismo nos dice que todos los fenómenos sociales son reducibles a las características de cada uno de los individuos. Por el contrario, el holismo nos dice que los fenómenos colectivos tienen características propias que no son reducibles a sus componentes individuales, de tal forma que el todo es mayor y distinto a la suma de sus partes. De manera general, el contraste entre el holismo y el individualismo ha sido presentado como una cuestión metodológica, una teoría de explicación sociológica o histórica. Hay un consenso básico aceptado por la comunidad científica de que esta división se orienta en estas dos direcciones, ¿verdad? Por un lado, cuando Max Weber, que es el señor que están viendo ahí, él era un matemático y economista, perdón, sociólogo y economista alemán, nos dice que el estudio de lo social se efectúa esencialmente a través de los elementos que lo componen, es decir, del estudio de los individuos. Los procesos y acontecimientos sociales deben entenderse deduciéndolos de los principios que gobiernan la conducta de los individuos participantes. Dicho en otras palabras, para el individualismo metodológico, la sociedad no es una especie como de organismo, de un sistema, como le llaman ahora, sino únicamente un agregado de personas que se comportan de manera inteligente, influyéndose de un modo directo los unos a los otros. Por tanto, los fenómenos sociales y en especial el funcionamiento de las instituciones sociales deben ser comprendidos como el resultado de las decisiones, de las acciones, de las actitudes de cada individuo y en consecuencia deberíamos despojarnos de cualquier explicación que aluda a los colectivos sociales. Es decir, y creo que con esta frase y esta imagen creo que se lo represento bien, para el individualismo, toda institución o suceso social complejo es el producto de un particular entramado de individuos, de su acontecer y su condición, de sus disposiciones, sus posturas, sus creencias, sus valores, así como inclusive hasta de los recursos medioambientales. Por el otro lado, la defensa del holismo metodológico en la primera etapa de su debate emerge de este señor que fue sociólogo, pedagogo y filósofo francés, Émile Durkheim, quien defiende que lo social debe situarse a través o debe estudiarse más bien, a través del conjunto, instaurando así el concepto de totalidad social como eje para analizar la realidad social. De ahí que para el holismo, los procesos, los acontecimientos sociales deben explicarse por leyes macrosociológicas, no individuales como el anterior, ¿verdad? Que se aplican al sistema social como un todo. No obstante, el holismo no ignora las descripciones acerca de las funciones de los individuos, no es que nos consideren una sola masa dentro dentro de la totalidad, porque para el holismo lo subjetivo es el individuo, no la sociedad. Vean qué interesante.
Ven qué interesante. El holismo cree que lo social debe estudiarse mediante la explicación causal y material externa al individuo y similar a las explicaciones lógicas de las leyes de las ciencias naturales. Vean, se me está haciendo tarde y yo quiero ver los otros temas. Entonces, yo seguí hablando del holismo, eh, la realidad, cómo nos enfrentamos según la teoría holista al individualismo de la sociedad actual. Esto nos lo dice otra vez Joaquín Prats, que lo que tenemos a lo que tenemos que apuntar como esa flecha nosotros es en el estudio de lo social, en no asumirnos en ningún radicalismo metodológico en uno u otro sentido. Em, Numerosos autores nos hablan de romper con esas estructuras cristalizadas y formas mecánicas de generar conocimiento, el cual ya de por sí mismo resulta limitado. Y bueno, aquí les ponía esta imagen, ¿verdad? Este rinoceronte que pinta su cuerno porque es lo que él puede ver. Entonces, la ciencia no puede hacerse en la actualidad desde un solo punto de vista, un solo ángulo de observación, sea económico, sea social, sea político, sea institucional, lo que sea. Corremos el riesgo de terminar con miradas sesgadas como las de este rinoceronte. Entonces, en la mirada de lo social, necesariamente debe compendiar, unir todos estos aspectos, poniendo el análisis en el énfasis de los casos particulares que den sentido al análisis para explicar los procesos macro. Y yo voy a brincarme las conclusiones que tenía aquí, yo de todos modos, para explicarle la tarea, porque ya faltan 15 para las 7. Entonces, tenemos un diagrama de Venn. Yo ahí les he incluido esta primera texto. Con frecuencia se ha sostenido que algo característico de las ciencias sociales, a diferencia de las naturales, es el llamado efecto Edipo. Es decir, la interferencia del conocimiento sobre el objeto conocido o del sujeto sobre el objeto. El sujeto sobre el objeto. Interferencia que incluso puede llegar a dar origen al objeto que supuestamente se busca conocer. De esto hemos conversado bastante. Y un segundo texto que nos dice que frente a la concepción absolutista de la objetividad, la filosofía de la ciencia contemporánea sostiene la tesis de la carga teórica de la observación o el hecho de que no existen observaciones puras, pues toda observación presupone y es posible gracias a una teoría, la cual determina lo que se puede observar y lo que no y cómo debe ser observado, que es lo que estamos hablando hace rato. Entonces, a partir de estos dos textos que los lleva a una reflexión sobre todo lo que hemos hablado hoy, entonces ustedes tienen que ir a responder las dos preguntas generadoras. La primera que yo les planteo ahí, utilicemos una inteligencia artificial y utilicemos inteligentemente, no solo copiemos y peguemos. Entonces, si la investigación en las ciencias sociales se encuentra por su propia naturaleza, influida por las circunstancias generales en las que se desenvuelve, ¿cómo puede el investigador social ceñirse estrictamente a los hechos? Ok, pregúntenle a la inteligencia artificial qué les dice ella. Vean a ver cuáles son los prompts que le dan para que les dé cierto tipo de respuesta. Pónganme las inteligencias artificiales que usaron y genérenme ustedes sus propias conclusiones. Pueden estar en desacuerdo o acuerdo con la inteligencia artificial. Aquí yo lo que evalúo es el proceso que ustedes han seguido y que no me estén copiando la respuesta de otra tercera inteligencia artificial o una cuarta. Ok, y por último, ¿qué es lo que me preguntaba Jonathan? Está este profesor que le ha notado que sus estudiantes en ese tema siempre salen mal. Entonces, ante ese escenario, ¿cómo puede hacer una investigación y garantizar cierto grado de objetividad si él, el sujeto y objeto, porque los estudiantes o no, no lo sabemos? ¿Por qué salen mal los estudiantes en sus estudiantes, en su asignatura, en un tema que él da? ¿Cómo podemos garantizar cierto tipo de objetividad para ayudar a sus estudiantes? Y eso es un problema básico de investigación en educación. Hay muchas respuestas para eso, muchas respuestas. No hay, vuelvo a decirlo, no hay una verdad única y absoluta para esta pregunta, pero sí debería haber propuestas de ustedes que, que permitan generar soluciones positivas para el estudiantado. Ok, yo termino con esta frase
Que no se nos olvide, que mientras haya un solo docente de pie, no habrá pueblos de rodillas y nosotros nos estaríamos viendo el 5 de marzo, que es nuestra segunda tutoría, y yo agradecerles infinitamente. Ahora permítame, yo voy a dar espacio a las dudas en este momento sobre la tarea o sobre el tema que hemos trabajado. Profe, preguntita. Sí, A nivel del proyecto, según me ha parecido lo que he visto en las orientaciones académicas y en el planteamiento del proyecto, no menciona tamaños mínimos ni máximos para las respuestas. no, en ese no, Entonces, en ese no. ¿hay alguna medida estándar? Digamos, de decir mínimo una página, por ejemplo, Bueno, porque pero di, entonces, yo si usted me responde esas dos preguntas en una página, me puedo morir. O sea, no creo que en una página se pueda dar respuesta a eso. Este, diría que así, mínimo, mínimo, son dos páginas, máxime que ahí inclusive les pido unas citas, sin contar la portada, sin contar la lista de referencias, por supuesto, ¿verdad? Y recuerden que las referencias se incluyen todo lo que fue consultado, no solo lo que fue citado. Hay otros casos que sí les pongo la cantidad de palabras que quiero que me utilicen, pero en este caso no tanto. Ahora, si usted siente que en un párrafo da una respuesta contundente, coherente y pertinente al tema, bueno, pues juegues el chance, ¿verdad? Yo diría que se necesita un poquito más de carnita. sí, profe, es que es meramente el saber, digamos, cómo le gustaría a usted que el trabajo se vea, ¿verdad? Porque yo puedo creer que dentro de mi investigación estoy dando una respuesta coherente, más sin embargo, tal vez usted, como lo acaba de decir, necesita más sustancia en la respuesta, ¿verdad? Sí, vea, o Como el sea, asunto ahora de las citas y todo eso, ¿verdad? tampoco es una tarea de 15 páginas, es una tarea corta, pero no es una tarea de una página, así se lo digo, o sea, no sé, yo me imagino que andará entre, sin contar portada y referencias, unas de 2 a 3 páginas, a 5 máximo, para a los que quieran explicar un poquito más, quieren usar algún otro autor. Yo no sé cuánto, además, las respuestas que les va a dar la IA, cuáles esas son, cómo son los prompts que ustedes pusieron. Ese cuadro se lleva su trabajito, ¿verdad? ¿Ok? Y esa es otra pregunta que tengo, profe. Con respecto a la primera pregunta, con el diagrama de Venn, hay varios compañeros que me han llegado a comentar, porque de ahí nosotros conversamos de vez en cuando. Y muchos lo que están haciendo es agarrar la pregunta generadora que está textual en el trabajo y la están metiendo en las IAs y poniendo las respuestas. Yo lo que entendí fue que el diagrama de Venn tiene que alimentar la IA con respecto a la pregunta generadora y crear un prompt. Y eso es lo que les he explicado yo a mis compañeros que me han preguntado que con respecto a lo que yo he entendido. Entonces, no sé si usted nos quiere aclarar un poco más eso para evitarnos malos El entendidos. prompt se crea a partir de los textos, a partir de mi de lo que entiendo a partir de los textos y de la pregunta generadora. Porque si usted solo le copia la pregunta generadora a la IA, probablemente no dé, recuerden que la IA no es inteligente. Eh, el inteligente es uno. Hasta este momento la IA en realidad no es inteligente y les puede generar cualquier tontera. Entonces, yo sugeriría que primero hagan como una una estructuración interna de los textos y la pregunta para poder ir a crear un prompt lo suficientemente inteligente para que las IA me generen respuestas que me permitan llegar a mí a ciertas deducciones y que me generen respuestas que den, que hayas, ay, ¿cómo lo digo? Suficiente em, teoría como para poder encontrar puntos de encuentro y desencuentro entre las respuestas que nos genere la IA. Te quedaste muy callado, Jonathan.
No, profe, es que yo soy amo de casa, vivo solo, entonces estoy como en chorrocientas cosas a la vez, qué pena. Bueno, bueno, entonces espero haberte contestado. ¿Alguien más tiene Sí, una otra profe, pregunta? efectivamente, gracias. ¿Otra pregunta? La una, vean, este perro está loco, ya se quiere ir. Entonces, nos vamos. Cerramos por hoy. Muchas gracias, profe. Muchas No, gracias. gracias a Listo. ustedes. Gracias a Cualquier cosa todos por uno participar. puede escribirle, ¿verdad? Y cualquier cosa. Por supuesto, ya les he dicho que reviso de lunes a viernes prácticamente todos los días. Ahí cualquier cosa me preguntan y conversamos ahí con toda la confianza. Si hay algo que no han entendido, me escriben con toda la confianza. Vale, muchas gracias. Buenas noches y buenas Gracias. noches, Que Dios compañeros. me, que Dios me los acompañe. Muchas gracias. Gracias, Ay, profe, santo, buenas este noches. perro se volvió loco. Buenas noches. Chao. Disfruté bastante Gracias, la clase, profe. Buenas profe, gracias. noches. Gracias, Bye. Jonathan. Ay, santo Dios, perro. Chao, profe. Chao, que Dios me los acompañe. Pude entrar al final, profe. ¿Cómo estás? Ay, Marilena.